Buenos días a todos, queridísimos amigos en el Señor, deseándole la paz, la gracia y todo bien que procede de Dios nuestro Padre, esté con todos ustedes. Este es el quinto video de este curso de Sagrada Escritura, enfocado particularmente en la interpretación en este video y para que también sea la gracia de usted en ustedes, la que dé fruto de este video que hoy estamos presentando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que le llenaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Jerónimo, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Algo que no hice en los videos anteriores es poner la fecha o decirles la fecha, por si alguien lo ve en otro momento, para que se sitúe en el contexto histórico, porque a veces hago referencia, supongamos, a la pandemia del coronavirus COVID-19, y entonces si se lo ve en otro momento para que se sepa que en este año, por lo menos hoy, 24 de mayo del 2020, estamos entonces viviendo esta sospechosa pandemia que el Apocalipsis nos va a dar algunas indicaciones también sobre muchos hechos históricos profetizados que a la luz de la revelación uno lo ve con más claridad. Apocalipsis, ya lo dijimos, es una palabra griega que quiere decir rebristo, es revelación. Me detengo un segundo porque sale un cartel que la conexión a internet es un poco inestable, entonces por si se corta. Es revelación, entonces, toda la Sagrada Escritura, pero no solo la Sagrada Escritura es revelación, la creación es revelación, lo pueden leer en la Carta a los Romanos, en el primer capítulo, tal vez en el versículo 19 esté con más claridad, donde San Pablo dice, lo invisible de Dios se revela a través de la creación. Así que lo que han tenido el conocimiento de la Sagrada Escritura, igual, tienen que llegar por las cosas creadas, las cosas visibles al Dios y se pueden justificar. Bueno, nadie les predicó. Otra vez dice que se está cortando. Dice, nadie les predicó, no, por lo menos a que hay un creador y que es remunerador, es decir, que premia al que ha obrado bien, cumpliendo su voluntad, y castiga al que no ha hecho bien las cosas, siguiendo su voluntad. Entonces,
San Pablo, ahí en la carta de los Romanos, dice que no solamente en la Sagrada Escritura está la revelación, sino en la misma creación. Y también tenemos la tradición de la Iglesia, todo lo que Jesucristo hizo, vieron los apóstoles y ellos siguieron imitando, todo lo que la primitiva Iglesia hizo, porque estaba empapada de todo lo que los apóstoles hacían y decían, como lo dice el apóstol San Juan en el Evangelio, en su Evangelio, al terminar el Evangelio. Estas cosas las escribo, lo que dice el Evangelio, para que ustedes sepan que Jesucristo es el Salvador del mundo, sabiéndolo y poniéndolas en práctica, alcancen la salvación. Pero aclara, ahí está en el Evangelio de San Juan, en el último capítulo, si tendríamos que escribir todo lo que Cristo dijo y hizo, no alcanzarían los libros del mundo. Por lo tanto, todo lo que Cristo dijo y hizo no está en la Sagrada Escritura. Esa es la posición protestante, pobre, que se quedaron solamente con la Biblia. Cristo no le mandó a los apóstoles escribir una Biblia, sino que les mandó a predicar. Muy bien. Entonces, una pregunta antes que me olvide, que me han hecho es que el comentario que hice en el video anterior sobre la Biblia de Jerusalén, donde está la influencia de la teología de la liberación. Y primero, justamente estamos diciendo que Apocalipsis es una palabra griega. Dijimos en 3 idiomas se ha escrito la Sagrada Escritura: arameo, hebreo y griego. Por lo cual, la Biblia que tenemos en el idioma que sea, mientras no sea griego, arameo o hebreo, es una traducción. Es una traducción. Y cuando alguien traduce, ya introduce algo propio. Y entonces, lo estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo traduce el padre Castellani, y también estamos haciendo una comparación con la Biblia de Jerusalén. La idea que se transmite es la misma, pero hay matices, hay pequeñas diferencias, y muchas de esas diferencias enriquecen distintos aspectos. Entonces, esa teología, ¿no es cierto? Si yo soy un traductor de la Sagrada Escritura, un experto en esas 3 lenguas, el hebreo, el arameo y el griego, y estoy traduciendo la Sagrada Escritura, supongamos, al castellano, pero estoy influenciado por la teología de la liberación, tal vez entonces empiece a traducir un poquito con esa tendencia. Entonces, la misma palabra, la Sagrada Escritura, vamos a ver que en una Biblia está de una manera traducida y en otra de otra. Pero la pregunta se refería a los comentarios de pie de página. Los comentarios de pie de página, eso no es palabra de Dios. Solamente es el texto, esa es palabra de Dios, pero ya le digo, es palabra de Dios, pero alguien la ha traducido, salvo que la lean en griego, en arameo o en hebreo. Ahí la van a tener directamente como la escribió, en este caso, San Juan, si están leyendo el Apocalipsis. Si no, está leyendo una traducción. Que por eso, bueno, vamos a buscar el traductor más fiel, el que menos va a dejar influenciar, ¿no es cierto?, su posición. Ustedes ya lo entienden, ¿no es cierto? En un país hay partidos, uno, según el color de su partido, hace una cierta interpretación, ¿no es cierto? Evidentemente que de los políticos no podemos decir nada bueno, ya lo dijo Cristo, pero cada uno, bueno, le trata de buscar o echarle la culpa al partido, que la situación que vivimos es culpa del otro partido. Así, es decir, lamentablemente son seres humanos los que traducen la Sagrada Escritura,
cuanto más santos sean esos seres humanos, mucho mejor. Pero normalmente lo que nosotros tenemos es una traducción de la Sagrada Escritura. Pero eso es palabra de Dios, sabiendo que, bueno, el traductor tuvo que elegir entre varios sinónimos uno, pero ahí obra él, ¿no es cierto? No es Dios. Y dijo, bueno, voy a poner de cuando el ángel saluda a la Santísima Virgen, llena de gracia, y yo podría usar otra palabra en vez de gracia. Pero gracia tiene un contexto mucho más amplio de que está llena de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, entonces, a lo que es palabra de Dios, y al ser traducida, ya tiene alguito del traductor, aunque podemos llegar con facilidad al mensaje que Dios nos da. Pero lo que dice a pie de página, eso no es palabra de Dios. Lo que yo le estoy explicando, siguiendo la interpretación del padre Castellani, tampoco es palabra de Dios. No, que el padre dijo que en el Apocalipsis, no. Lo decíamos en el video anterior, ¿no es cierto? No como palabra de Dios, pero sí con la infalibilidad que posee la Iglesia, el Papa, a través del Santo Oficio, dijo, no se puede hacer una interpretación del milenarismo de manera crasa o gruesa o mitigada, y bueno, todo lo que ustedes, muy bien. Ahí no es que eso sea palabra de Dios, pero sí es usando la infalibilidad papal. Entonces, claro, nos sometemos porque él es el encargado del magisterio, de la enseñanza, de la interpretación que se tiene que hacer. Así que los comentarios a pie de página no son palabras de Dios, son comentarios como el padre Castellani está haciendo del Apocalipsis, que tampoco estamos diciendo que esto es palabra de Dios, es justamente interpretar lo que Dios nos ha querido decir. Solo es palabra de Dios lo que leemos y lamentablemente tendríamos que realmente, ¿no es cierto? Si queremos conocer en todos los detalles el mensaje de Dios, aprendernos esos 3 idiomas para leer, leer los textos directamente de los originales. Y también, antes que me olvide, un saludo a Tania y Eric, que han agregado un miembro más a su familia. Neftalí acaba de nacer. Una gran alegría, la vida, celebramos la vida. El demonio es homicida desde el principio, entonces donde hay vida está Dios. Y por lo tanto, felicitaciones y felicitaciones a todos aquellos, ¿no es cierto?, que luchan por la vida, y no solamente luchan, sino que en su propia familia la acogen, la quieren, se la piden a Dios. Muy bien, dicho todo esto, entremos en nuestro tema. Hoy, como les había anticipado, vamos a estar interpretando lo que el Apocalipsis dice para la iglesia de Esmirna, que describe el tiempo desde el 67, que comienza la persecución, la primera persecución del Imperio Romano, hasta el 313, donde Constantino, un emperador romano, dice, dejemos de perseguir a los católicos. Son 270 años que van a estar entonces descritos en esta iglesia que estamos diciendo
o mejor dicho, dijimos en el video anterior, Cristo habla maravillas. Muy bien. La palabra Esmirna, entonces, quiere decir mirra. Ustedes ya saben que los Reyes Magos al niñito Jesús le llevaron oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre. Y la mirra se usaba para varias cosas, pero una era para embalsamar a los muertos. Estaba unida justamente a ese hecho de la corrupción, para que esa corrupción no se hiciera tan rápida. Es decir, la mirra entonces está unida al sufrimiento, pero también a conservar la vida. Comenzamos la lectura entonces del capítulo 2 en el versículo 8. Son poquitos versículos a esta iglesia, hasta el 11 nada más. Dice, y al ángel de la iglesia de Esmirna escríbele. He aquí lo que dice el primero y el último, el que fue muerto y revivió. ¿Se acuerdan? 5 puntos se desarrollan en cada iglesia. Eso es la simetría que va llevando cada carta. Entonces, el primer punto es el título de Jesucristo. He aquí lo que dice el primero y el último, el que fue muerto y revivió. Ya sabemos, primero y último, alfa y omega, principio y fin, Cristo es todo, Señor de la iglesia, el que fue muerto y revivió. Este es el título de Jesucristo. ¿Por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Le dijo el ángel a las mujeres ese domingo de resurrección, cuando lo buscaban entre los muertos. Fue muerto y revivió. Ahora, habíamos dicho que cada título de Cristo también hace referencia a la etapa histórica que describe justamente esa carta. Y la carta describe justamente la persecución del Imperio Romano. El tiempo apostólico, hubo varios mártires, el primero, San Esteban, y después le siguieron otro más, Santiago, el primero de los apóstoles que muere, pero todo eso fue causa de la persecución judía, que ahora vamos a ver algo en esta iglesia, pero ahora va a empezar la persecución del Imperio Romano, y los judíos solamente era el país de Israel, pero ahora donde estén, y habíamos visto que en la primera carta, en la carta a Éfeso, se expandieron por todo el mundo. Éfeso, ¿se acuerdan? El ímpetu apostólico fue tremendo en ese tiempo. Ahora no lo vamos a ver en esta carta, en esta época, ese ímpetu, porque va a ser perseguido en todas partes. No van a poder, como hicieron los apóstoles, ir predicando de un lado a otro, si bien lo van a hacer, pero bajo tierra. El que fue muerto y revivió, también quiere decir que esta etapa parecía muerta, es decir, estaba bajo tierra y de un momento a otro lo vamos a ver que, ¡pac! Año 313, bueno, dejemos perseguir. 4 años después, en el 317, se declara que el imperio tiene como religión el catolicismo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, bueno, la mayoría son católicos. Es decir, una iglesia que vivía bajo tierra como muerta, ¿viste? Los muertos están ahí, porque incluso en las catacumbas, donde enterraban los muertos, que creciendo, jamás se levantó en armas, ¿sí? Para enfrentar el imperio, sino que estuvo justamente soportando todas esas persecuciones que ahora se van a describir, pero creciendo,
ya lo dijimos, Tertuliano dice, en una frase célebre, la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Sí? Así que fue muerto y revivió es Jesucristo, pero también es esta etapa, es también la etapa de su iglesia, de su esposa, ¿no es cierto? También comparte lo mismo del esposo, como debería ser un verdadero matrimonio. Después de eso dice, conozco tu tribulación y tu miseria. Conozco tu tribulación y tu miseria. Quiero leerles lo que sigue a ese versículo que acabamos de escuchar. Conozco tu tribulación y tu miseria. Ok. Un segundo, ténganme paciencia. Ajá. Ok, ya estamos. Dice Cristo, conozco tu tribulación y tu miseria. Se me perdió. Ya llego. Vamos a ver estas 10 persecuciones, vamos a tratar de resumirla lo más breve posible, pero hay que tener una idea. Muy bien, vamos a ver entonces tu tribulación y tu miseria. Ahí vamos a ver que Jesucristo habla de 10 días que vamos a interpretar como 10 momentos de grandes, pero grandes persecución, porque 10 emperadores a lo largo de estos 270 años se produjeron hubo más de 10 emperadores, pero 10 fueron realmente satánicos que hicieron atrocidades en estas persecuciones. Entre estos 10 aparecieron otros emperadores, ¿no es cierto? Que si bien desde que Nerón empezó a perseguirlos a los católicos, hasta que Constantino dijo no los perseguimos más, siempre estuvo ese mandato. Los católicos son enemigos del imperio, y ya dijimos, ¿no es cierto?, en aquel entonces no había condena de, 5 años de cárcel, 10, no, o ibas a la cárcel y te liberaban, o ibas a la cárcel y te sentenciaban a muerte. La cárcel era para esperar la sentencia, o liberación o muerte. Otra posibilidad que había, a las minas de los emperadores, ahí a trabajar y a morirse, o otros lugares así, pero no había lo que es ahora. Las cárceles, para pasar un tiempo, se supone que es de reformación, de recuperar a esa persona. Vamos entonces a estas 10 persecuciones. Comienza en el año 67 bajo Nerón. Este es el primer emperador que comienza la persecución. Este cometió las mayores barbaridades. Por un capricho suyo, incendió la ciudad de Roma. Él se fue hacia un cerro, una montañita ahí, y la vio como se quemaba. Cuando vio que evidentemente que todo esto se le volvía en contra, quemó toda una ciudad, se murieron miles de personas, entonces, incluso por instigación de su esposa,
culpó entonces a los católicos y los empezó a perseguir. Mientras estaba quemando Roma, aparte de entonar un canto, porque se creía poeta, él dijo que deseaba textualmente la ruina de todas las cosas antes de su muerte. Bueno, sé que me voy a morir, no lo puedo evitar, pero quiero que todo se acabe. Así que ustedes se ponen en ese contexto, ¿no es cierto?, en esa mentalidad, no me importa nada. Y como sé que me voy a morir, bueno, que si se destruye todo, mejor. Así que eran tomados prisioneros los cristianos y llevados o a la crucifixión o al circo romano o al coliseo, donde los entregaban a las fieras para que se los comieran. Pero este Nerón en particular hacía cosas como esta. Mandaba, bueno, tráigame esos cristianos que están ahí en la cárcel, y le decía, pónganle en pieles de animales, se las cosían, una brutalidad enorme, así se parecen animales, y se los largamos entre los animales. Y que un animal piense que es otro animal, ¿no es cierto? En carne viva, ya ponerle pieles, cosérselas para que parecieran animales, y después, bueno, largarlos a la fiera. Decía, salía a la noche a su jardín, decía que no estaba suficientemente iluminados, con antorcha, evidentemente, hace 2000 años atrás. Bueno, tráiganme a cristianos empapados en cera, combustible y todo lo que usaban, y entonces iluminemos el jardín, vamos a encenderlos, se los ponían en palos ahí para que se fueran quemando y iluminando el jardín de Nerón. Pero como sabemos, ¿no es cierto?, de todas estas crueldades hacían que el ejemplo, decían, no, solamente se puede enfrentar a la muerte cuando uno está en la certeza mayor de lo que uno cree es verdad. ¿Ven? Nosotros, en que nos han engañado y nos han hecho pensar que existimos para... Dios nos creó para esta realidad. No, esta realidad es fruto del pecado, esto no es obra de Dios, y que Él está justamente, nos creó para esta realidad, está para auxiliarnos, servirnos, ¿no es cierto?, para pasarla de la mejor manera en esta realidad. Y por eso muchas veces tenemos dudas de fe cuando justamente las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Por qué me estoy enfermando? Porque estos iban a la muerte sin ningún problema, cantando himnos y un montón de otras cosas. Eso hacía que la gente se preguntara, aparte, este tiempo en que estamos viviendo, el mundo, salvo el pueblo judío, después todo el mundo no tenían el verdadero Dios. Así que era un mundo sin esperanza. ¿Para qué estamos? ¿Para qué vivimos? Si bien le daban culto a dioses, pero esos dioses eran, lean la mitología griega y todo lo demás, eran más bien seres humanos con pasiones, un montón de cosas que, bueno, es lo mismo que estamos viviendo acá. Después vamos a ir, qué sé yo, al Olimpo de los dioses, algo así, va a ser siempre lo mismo, porque esos dioses se pelean entre ellos mismos. Es decir, es justamente un mundo sin redención, una cosa que nosotros ya estamos vislumbrando en nuestro tiempo cuando vemos que la gente vive sin esperanza, el famoso existencialismo en que vivimos, ¿no es cierto? ¿Y para qué es esta vida? Claro. Si no tenemos fe, no tiene sentido la vida.
Pero justamente esto tan terrible, y en la providencia de Dios, primero que esos mártires, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Y ahora lo vamos a ver también, Dios los felicita, les va a decir Jesucristo, que son ricos, muy ricos, porque han sido colmados de gracia para pasar estos sufrimientos. Y viendo eso, los otros quedaban consternados, maravillados, y decía, solamente esto puede ser cierto. Nadie puede morir de esta manera si no es cierto lo que ellos creen. Muy bien. El segundo emperador comenzó en el año... A Nerón lo van a matar, es decir, bueno, no lo van a matar, sino que se va a matar solo, porque sabía que lo iban a matar, porque ya se habían cansado de todas las barbaridades que hacía, los mismos romanos. Así que se suicidó. Después tenemos otro Domiciano, son 10 los grandes emperadores que persiguieron cruelmente a la iglesia en este tiempo. En el año 81 comienza, y una cosa, en el tiempo de Nerón mueren San Pablo y San Pedro, los dos en Roma. San Pablo es